Hola muchachos, nos encontramos de nueva cuenta en una clase virtual de la Telesecundaria 326 y en esta ocasión les voy a preguntar, ¿saben ustedes de dónde provienen muchos de nuestros derechos, muchas de nuestras libertades que usamos hoy en día? Bueno, provienen de una parte muy importante en la historia de la humanidad que fue la Ilustración y que vamos a ver en el siguiente video. Adelante. Bueno, como les había dicho, el tema es la ilustración y tenemos a ver el despotismo ilustrado. Bueno, para empezar, ¿qué es la ilustración? ¿Qué conocemos de la ilustración? Bueno, ustedes por ahí en su libro de historia han estado leyendo acerca de esto y me han preguntado inclusive en nuestras clases virtuales de qué trató, qué hicieron, por qué estamos viendo ciertos personajes. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver sobre este contenido. Para empezar, vamos a ver pues qué es y en qué periodo de la historia surgió. ¿Sale? Entonces, bueno, la ilustración, como su nombre lo dice, significa ilustrar, dar a luz, ¿sale? Entonces, esto es lo que significa la palabra ilustración. Por eso también es que este periodo que concierne el siglo XVIII y principios del siglo XIX se le llamó también el siglo de las luces, es decir, el siglo de la iluminación. ¿Y dónde se dio principalmente? Bueno, se dio principalmente en tres países, en Francia, en Alemania e Inglaterra. En estos tres países es donde se llevan a cabo un sinfín de ideas, sinfín de nuevos descubrimientos científicos que llevaron a cabo este siglo como un siglo de muchos avances científicos, también que tienen que ver con la razón, el uso de la razón, y bueno, un sinfín de avances tanto en biología como en astronomía, como en muchas de las ciencias que conocemos hoy en día, inclusive las matemáticas, física y química. Entonces, bueno, para recapitular, ¿por qué se le llama el siglo de las luces? Porque en este siglo surgieron muchas ideas que, según en aquel tiempo, daban luz al conocimiento, es decir, a conocer cosas que antes no se sabían y que ahora toda la gente lo podía hacer. Y ustedes preguntarán, pero maestro, entonces, ¿antes no lo sabían? Bueno, recordemos que en su contenido anterior, en su tema anterior, ustedes por ahí estuvieron viendo los niveles de jerarquía en las sociedades o estamentos sociales que ustedes estuvieron leyendo. Recordar que el mayor de ellos era el rey y que así sucesivamente iba bajando por la burguesía hasta llegar a los plebeyos y la gente que se dedicaba al campo, es decir, los campesinos, comerciantes que estaban un poquito más arriba. Ustedes vieron esa parte, entonces durante ese siglo, en el siglo XVII y posteriormente en el siglo XVIII, la gente vivía con una desigualdad muy grande y solamente pocos tenían acceso al conocimiento y pocos tenían acceso a las nuevas tecnologías que había en aquella época. En este caso, no toda la gente, por ejemplo, conocía lo que era un avance científico, o no toda la gente conocía lo que era ciertos privilegios como el ser rey, recuerdan que no todos lo podían hacer, o el ser encargado de ciertos feudos, tampoco lo podían hacer. Entonces, mucha gente no sabía nada de eso, solamente las clases que tuvieran más poder o más riquezas lo conocían. Sin embargo, en este siglo cambió completamente eso. Surgieron algunos pensadores que ahorita vamos a ver que cambiaron esta idea y que decían, oiga, no, o sea, el pueblo tiene que ser también partícipe de todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el pueblo el que trabaja, es el pueblo el que logra todo lo que los ricos tienen. Entonces, por esa razón es que se le conoce como el siglo de las luces. ¿Qué características tuvo? Bueno, como les decía, reunió a científicos, a filósofos, artistas y literarios que ellos se juntaban para exponer todas sus ideas y cambiar todo lo que se vivía en aquella época. Comenzar a dar nuevas ideas sobre el derecho de las clases pobres y el derecho a que todos los seres humanos, en aquel tiempo todas las personas, pues tuvieran acceso a lo que normalmente no tenían acceso, como las tecnologías, el conocimiento, inclusive, como les decía, al poder. Inclusive, fíjense bien algo, un dato muy curioso, no todas las personas tenían acceso inclusive a una obra literaria, no podían ir como por ustedes, por ejemplo, que se meten a internet o a una biblioteca y acceden a un libro y lo pueden leer, en aquel tiempo no, solamente la clase que tenía dinero, la clase gobernante, era la que podía acceder a ese conocimiento.
no las personas que se dedicaban al campo y muy pocas veces la burguesía y los comerciantes. Entonces, bueno, una de esas características es que se reunieron todos estos pensadores para cambiar las ideas de ese tiempo. Además, el pensamiento racional se convirtió en la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Aquí hubo una discusión entre lo que era verdad y lo que no era verdad. Recordemos que en aquel tiempo hubo una serie de discernimientos en siglos pasados y en años pasados también en esos momentos sobre cosas que se creían que eran verdaderas, como que la Tierra era el centro del universo, cosa que se dieron cuenta que no era verdad. Entonces, ese tipo de características llevaron a este siglo a decir, espérense, no todo lo que creen ustedes es verdad, hay que ver la parte científica, ¿sale? Entonces, por eso menciona el pensamiento racional. También, bueno, de aquí dice, creían que las personas nacían iguales y tenían los derechos naturales. Les digo, una de las principales ideas que se abordó en este siglo es que todas las personas eran iguales, no importa en qué nivel social estuvieras, eras la misma persona y tenías los mismos derechos naturales. También cuestiona la monarquía absoluta y el principio de que el rey provenía del poder de Dios. Acuérdense que uno de los fundamentos que defendían los reyes para su poder es que era un derecho divino y que era heredado. Acuérdense que sus papás les dejaban a sus hijos el reino y eran pues la sangre azul porque según ellos pues provenían de Dios. Y acuérdense que inclusive a los reyes los coronaba ya sea el obispo o el papa inclusive. Entonces aquí lo que los ilustrados o los primeros pensadores de la era de la ilustración comenzaban a hacer era separar esas ideas de lo divino, de lo verdadero o de la ciencia o de lo racional. ¿Sale? Entonces aquí se comienza a cuestionar a la monarquía. Decían, ok, eres el rey, gobiernas, pero tu poder no es divino. No siempre debe ser el rey alguien de tu familia, sino también las personas tienen derechos. Entonces aquí comenzó ese cambio de una sociedad europea, porque esto se dio en Europa, donde todo lo regía el rey, a una sociedad que vamos a ver en este siglo que cambia a los derechos de las personas. Entonces, aquí en este siglo XVIII es cuando se comienza a dar. Ahora, ¿cuáles son los principales representantes, las principales personas que promovieron estas ideas? Bueno, ellos son algunos de los principales que estuvieron en ese siglo y que cada uno tuvo una aportación para el cambio de la sociedad. El primero, Charles Louis de Secondant, que también lo conocemos como el Barón de Montesquieu, él proponía una serie de reformas al gobierno, es decir, para él el gobierno no dependía nada más del rey, sino dependía de las condiciones en que estuviera el pueblo, es decir, para él el gobierno tenía que enfocarse en las necesidades del pueblo, cosa que antes los reyes no hacían. Acuérdense que los reyes solamente buscaban para ellos lo mejor y el pueblo pues como podría le hacía, ¿verdad? Entonces, este señor lo primero que propuso fue decirles, a ver, para que el gobierno esté bien, para que una nación esté bien, tiene que observar al pueblo y atenderlo, ¿sale? Entonces, ese fue una de sus aportaciones de Montesquieu, además de que también defendió en la división de poderes, es decir, que no todo el poder lo tuviera el rey, sino que hubiera otras instituciones que intervinieran en ciertos asuntos, por ejemplo, que tuviera alguien encargado de la justicia, de impartir justicia, alguien encargado de hacer leyes, alguien encargado de ejecutarlas, como lo conocemos, los tres poderes. Sin embargo, en aquel tiempo no existía. Acuérdense que todo esto era del rey. Entonces él propone que se dividan los poderes. ¿Sale? O bueno, defiende por lo menos esa idea. También tenemos a Voltaire, que también es un personaje muy, muy famoso, que él habla acerca de la tolerancia y de la libertad del poder de la razón. Él defendía mucho la parte de que la razón o la ciencia era lo verdadero y que no todo lo que la gente creía divino era verdad. Sin embargo, él decía, tenía una frase muy, muy, muy famosa que hablaba que sobre la tolerancia de las ideas. Él decía una frase que va más o menos así. Decía, no estoy de acuerdo con lo que dices, sin embargo, defiendo a muerte la libertad que tienes de expresarlo. Entonces él decía, es que no siempre debemos de estar de acuerdo, sin embargo, pues tolero lo que tú dices, pero tú también tolérame lo que yo estoy diciendo, es decir, respeta mis ideas y yo respeto las tuyas. Entonces, bueno, él propone esta parte de que lo que se considera divino se separe del gobierno
y se le dé uso a la razón. ¿Sale? También tenemos otro personaje muy, muy importante que es Rousseau. Rousseau habla acerca de la educación, o bueno, una de sus principales aportaciones, porque también tuvieron muchas, solamente estoy hablando de las principales. Él habla que la educación es la parte fundamental de una nación para crecer o ser una mejor sociedad. Cosa que acuérdense que en aquel tiempo no todos tenían derecho a la educación. Recuerden que solamente las personas cercanas a la monarquía o a los reyes eran quien accedía a la educación. Una persona campesina no podía acceder a ella. Entonces es lo que dice, a ver, si quiere que toda la nación esté bien, pues también denle educación a los campesinos, también denle educación a los comerciantes, también denle educación a todos por igual. Entonces, esa es una de sus principales aportaciones y habla también acerca de la libertad de los ciudadanos a elegir lo que ellos quieran. Es decir, no porque tú seas rey y lo que tú creas es lo que va a ser. Déjale al ciudadano que piense por sí mismo. ¿Sale? Y bueno, tenemos otros dos que fueron muy amigos, trabajaban muy juntos, que es Diderot y de Alembert. Ellos dos fueron fundadores de la enciclopedia que ustedes también por ahí ya leyeron en uno de sus temas de historia. Y acuérdense que la enciclopedia era un compendio de contenidos que hablaban acerca de avances científicos, de obras literarias, etcétera, y que ellos lo hicieron para que toda la gente tuviera acceso a ese libro o a esa enciclopedia y pudiera leerlo. Entonces ellos dos tuvieron esas aportaciones y trabajaron juntos. ¿Sale? Se le conoce un poquito más a esa parte de Diderot porque, pues bueno, fue el principal, ¿cómo se lo podría llamar? Director, ¿sí? Fue el principal director de la enciclopedia, porque después por ahí de Allenberg se separa de él y lo deja como director. Y por último tenemos a Lavoisier, este personaje muy importante que se le conoce también como el padre de la química moderna, deja muchísimas aportaciones, sobre todo en la parte científica. Por ejemplo, él deja el postulado de la ley de conservación de la materia, donde dice que, bueno, no lo que él hizo un experimento que ustedes van a ver en tercera y secundaria, pero bueno, se los voy a adelantar más o menos. Él decía que cuando calentaban algo y existía la combustión, acuérdense que por ahí se ve, cuando ustedes queman algo, pues sale el humo. Él decía que, bueno, no se perdía materia, sino que se transformaba en ese humo. Por ahí ustedes lo van a ver en tercero, y que dice que, bueno, la materia no cambia, no cambia su peso, no se destruye la materia, es decir, simplemente se transforma en otra cosa. En este caso, si ustedes, por ejemplo, en su casa queman una tortilla y antes de quemarla o de calentarla, la pesan y pesa, no sé, se me ocurre unos 15 gramos, no sé, por ejemplo, y después de calentarla, la vuelven a pesar, van a ver que ya pesa menos. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando ustedes están calentando la tortilla ese humito, quiere decir que ese peso se transformó en estado gaseoso. Entonces, este señor descubrió esa aportación dentro de otras muchas. ¿Sale? Entonces, estos fueron los principales representantes de la ilustración. ¿Y qué lograron? Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y ellos qué lograron? Bueno, principalmente lograron cambiar la idea de gobierno, decirle al rey es que no todo lo que tú dices es para todos y no todos están viendo beneficiados, solamente los que están cercanos a ti. Entonces ve también por la población, ve también por los pobres, ve también por los comerciantes, ve también por la clase burguesa. Bueno, entonces empezaron a cambiar la idea de aquella época en la sociedad, no solamente del rey, sino también de la gente. La gente se comenzó a dar cuenta que realmente estaban viviendo pues mal y que todo lo que hacían ellos se lo quedaba la clase que era más rica o de más poder. Entonces cambiaron la idea de la gente y trajo varias consecuencias. Dentro de esas consecuencias de la ilustración tenemos principalmente que se creó el método científico que ustedes van a ver en segundo, cuando vean ciencias en física, y en tercero cuando vean química. También lo vamos a ver en biología aquí, pero más experimentalmente en esos dos grados. El método científico que era meramente un camino o un procedimiento para llegar a un resultado a partir de un experimento y decir esta es la verdad o esto es lo que se obtiene de tal cosa. Por ejemplo, hablábamos de Lavoisier, él tuvo que hacer un método científico para promulgar esa ley de conservación de la materia. Hablábamos también de Charles Darwin, él también utilizó el método científico para hablar sobre la evolución de las especies. También una de sus consecuencias fue la Revolución Francesa. Como les decía, todas las ideas que fueron cambiando de la sociedad, de las personas y del rey, pues hizo que la gente se diera cuenta
Inclusive por ahí se habla muy metafóricamente que la gente se quitó el velo de los ojos y se dio cuenta que los gobernantes estaban mal. Entonces, uno de esas fue la Revolución Francesa. Es decir, la gente se rebeló en contra del rey. Por ahí vamos, lo vamos a ver más adelante. En este caso fue Luis XVI, al que derrocaron para nombrar ellos mismos como gente, como sociedad, a un nuevo monarca. ¿Sale? Entonces, esa fue una de las consecuencias. Otra fue el despotismo ilustrado, que ahorita les voy a hablar de qué se trata eso. Y por último, también la creación de la enciclopedia, que ya hablamos de esa parte, que era un compendio de diferentes contenidos científicos. También hay unas consecuencias que tienen que ver con nuestro país. Por ejemplo, todas estas ideas de la ilustración llegaron a América y uno de los principales países, o dos de los principales países que tuvieron estas consecuencias, uno fue Estados Unidos y el segundo fue México. Estados Unidos con esas ideas se independiza de Inglaterra y crea las 13 colonias que también por ahí estuvieron leyendo. ¿En base a qué? En base a estas ideas. México también, en base a estas ideas de la Ilustración, llegan las ideas de independizarse y de cambiar la forma de gobierno y México también se independiza. Entonces, una de las consecuencias también de la Ilustración, la independencia de Norteamérica y la independencia de México y también de los países de Sudamérica, ¿sale? Ok, bueno, entonces, como les decía, una de las consecuencias de la Ilustración fue la Revolución Francesa, que ya les hablaba de este rey que fue derrocado y de su esposa Antonieta, que por ahí se habla mucho. Ella, fíjense, les voy a dar un dato curioso de Antonieta. Ella era una reina en aquel tiempo, en este mismo siglo, que despilfarraba todo su dinero, toda su riqueza. Se dice que ella era una reina que portaba muchas cosas valiosas y que hacía grandes fiestas y muchísimas fiestas, dicen, mientras el pueblo francés se moría de hambre. Entonces, inclusive por ahí una anécdota donde muchos franceses, normalmente en aquel tiempo en Francia se comía mucho un pan, que era muy clásico de ellos, muy tradicional, y si inclusive llegaron a dejar de comerlo porque ya no tenían ni siquiera recursos para comprarlo. Y se dice que, bueno, fueron al palacio a reclamar y esta reina junto con su esposo, pues hacían grandes fiestas sin importar que la gente no tuviera ni qué comer. Y que inclusive ella les dijo, bueno, ¿y estos por qué están aquí reclamándonos? Bueno, una de sus sirvientes le dijo, bueno, es que pues están reclamando que no hay pan. Y ella le dijo, bueno, pues denles pasteles. De ahí que se le conoce como la reina de los pasteles o la reina que dijo esta frase. Entonces, vemos que es una monarquía que gasta muchísimo dinero en ellos y que al gobierno, perdón, y que al pueblo no le dan nada. Por eso es que estalla la Revolución Francesa. Esta es una de las imágenes de la Revolución Francesa que, bueno, nos muestra algunos simbolismos de ella que vamos a estar viendo posteriormente. Ahora, les voy a hablar ahora de despotismo ilustrado, que también viene por ahí en su libro. Este tipo de gobierno o idea de gobierno, porque no es tanto un tipo de gobierno, viene a consecuencia de la Ilustración. Como muchos reyes se dieron cuenta que la población estaba percatándose de que los reyes no estaban haciéndose cargo de ellos y que empezaban a estallar revoluciones como la Revolución Francesa, muchos reyes comienzan a hacerle caso a estos pensadores y comienzan a hacer cosas a favor de la población. Por ejemplo, tenemos los zares rusos, ya en Rusia, que ellos comienzan a promover la educación. En Francia, después de la revolución, también algunos reyes comenzaron a ver por la población. En Inglaterra, de igual manera, en Alemania, en varias partes de Europa, se comienza a ver por el pueblo. Comienzan a crear escuelas para los pobres, comienzan a crear iglesias para los pobres, comienzan a crear algunas bibliotecas, comienzan a crear, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues bueno, para que la población dijera, bueno, ya están haciendo algo por nosotros. Sin embargo, se le conoce como despotismo ilustrado porque viene esta frase, que espero que más o menos la entendamos. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Fíjense bien, esto es bien importante, porque ya estaban haciendo cosas para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo seguía sin acceder a poder gobernar o poder ser rey, pues obviamente no lo podían ser, o poder ocupar algún cargo público, no podían. Entonces,
como quien dice por ahí, va a sonar un poquito feo, pero a lo mejor con esto me van a entender muchos, le están dando a tole con el dedo, ¿no? Es decir, te hago esto, te pongo una escuela, pero tú no te puedes encargar de la escuela, pero tú no puedes ser administrador de nada. Entonces, por eso es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esto, bueno, por eso le llaman despotismo ilustrado, porque era como una farsa, ¿no? Es decir, los reyes decían, híjole, ya se están dando cuenta que no estamos haciendo nada por ellos, bueno, vamos a hacerles esta parte, vamos a cumplirles esta parte, pero todavía no los vamos a hacer, nos vamos a formar, nos vamos a hacer que formen parte del gobierno. Esto cambió ya hasta muchísimo después, cuando se comenzó con las repúblicas, donde comenzaron a votar las personas por sus gobernantes. Mientras tanto, pues existió el despotismo ilustrado. Entonces, vamos a recapitular un poco, vamos a recordar un poquito lo que hemos estado viendo y a grandes rasgos, pues es esto. La ilustración se llevó a cabo en el siglo XVIII, principios del XIX, y tuvo como consecuencias, pues bueno, el cambio de pensamiento social y el despotismo ilustrado, es decir, el rey deja de tener todo el poder, comienza a ver por el pueblo, sin embargo, el pueblo todavía no podía formar parte del gobierno. Entonces, muchachos, como ustedes se fijan, este periodo marcado por la historia, pues es muy importante porque aquí comenzamos a tener muchos de nuestros derechos. Se crean algunos derechos para las personas, algunos derechos inclusive para los niños, y comienza a tener la gente que era de clase más baja oportunidades de crecer. Sobre todo, por ejemplo, los burgueses y comerciantes que ya podían acceder a algunos cargos públicos. La gente pobre todavía le costó un poquito más de trabajo acceder a ella, pero en base de ahí comenzó este crecimiento donde la sociedad comenzó a formar parte de su gobierno y que actualmente gozamos de esos privilegios como por ejemplo ir a votar para elegir a nuestro presidente, como por ejemplo el poder acceder a una biblioteca pública y a la educación. Entonces todo fue gracias a este periodo de la Ilustración o el siglo de las luces. Espero que haya quedado un poquito más claro y que bueno, si les gustan este tipo de videos que hemos estado realizando, pues le den por ahí like y pues vamos a estar tratando de subir un poquito más acerca de estos contenidos que sabemos que a lo mejor ahorita por la situación de las clases virtuales pues es un poquito más complicado entender, pero con la medida que vamos pausando los contenidos y vamos viéndolos con más detenidamente, tanto en las clases virtuales como aquí por medio de YouTube, pues queremos que se quede un poquito más entendido. Entonces espero que les haya gustado y nos vemos en nuestro próximo video de ya sea de historia, de español, de matemáticas. ¿Sale? Entonces, que estén bien y hasta luego.